Hermanos, el tema que corresponde en esta mañana es el carácter no denominacional de la iglesia. La iglesia que el Señor Jesús edificó no consiste en una coalición de iglesias locales. La iglesia que el Señor Jesús edificó está formada por personas salvas, por individuos que a través de la obediencia al Evangelio han salido del mundo, han dejado la vida de pecado para vivir ahora una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Repito, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo. Son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Disculpen mi mente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. La iglesia que Jesús edificó, hermanos, la iglesia de la cual nosotros formamos parte, es una iglesia compuesta por diversidad de miembros. La iglesia que Jesús edificó no está compuesta de congregaciones locales y mucho menos está compuesta de diferentes grupos religiosos, ¿verdad?, que nosotros conocemos y que hay a lo largo y ancho del mundo. La gran mayoría de la gente, cuando oye hablar de la iglesia de Cristo, muchas veces pregunta, y yo creo que a usted le ha hecho esta pregunta: ¿y de qué denominación es? A veces por ahí con las personas que conocemos tratamos de hablarles la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces acostumbramos a invitarlos a las reuniones de la iglesia y la gente tiende a preguntar: ¿y de qué denominación es la iglesia de Cristo? Y es que actualmente, hermanos, este concepto predomina en el mundo religioso. Piensan en la iglesia de Cristo como una subdivisión o piensan en la iglesia como una rama de una organización mayor. Pero la Biblia, hermanos, no enseña tal cosa. A veces las personas, cuando oyen iglesia de Cristo, piensan inmediatamente en un grupo religioso como es tal vez la iglesia presbiteriana o la iglesia metodista o la iglesia bautista, y en la misma forma identifican, clasifican a la iglesia que Cristo Jesús edificó. Pero hermanos, esto es un error. Al identificarnos nosotros como la iglesia de Cristo, simplemente hacemos un esfuerzo por honrar y glorificar a nuestro Salvador. Eso es lo que hacemos. Nos identificamos y decimos: somos la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Pero simplemente estamos tratando de honrar a nuestro Señor. Somos un grupo de personas que salimos del mundo, que fuimos salvos de nuestros pecados y que ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. En ese sentido, nosotros somos su iglesia. En la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 16, dice así el apóstol Pablo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto es lo que menciona el apóstol Pablo en estas salutaciones, la parte final de esta carta. Os saludan todas las iglesias de Cristo. También en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el apóstol Pablo: por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahora vemos que aquí utiliza esta frase, este término, iglesia del Señor. También en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 5, dice así Pablo: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará, dice él, de la iglesia de Dios? Iglesia de Cristo, iglesia del Señor, iglesia de Dios. Los hermanos del primer siglo se referían a la iglesia con estos términos, pero no eran nombres en particular, no eran nombres propios, sino más bien descripciones de a quién pertenecía la iglesia. Es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, es la iglesia de Dios, porque Cristo es Dios. Y así de esa manera simplemente se identifica la iglesia del Señor.
Muchas personas, hermanos, que tienen una mente denominacional, identifican la iglesia que Cristo Jesús edificó con este título, Iglesia de Cristo. Ellos piensan que es un título, es una marca registrada, Iglesia de Cristo, una etiqueta como en el nombre de un producto, pero no es así. Jesús, hermanos, edificó su iglesia, como dice Mateo 16:18, y en ese sentido la iglesia le pertenece a Él. Y nosotros identificamos la iglesia tal como en el Nuevo Testamento se identificaba, como propiedad de Cristo Jesús y nada más. Él la compró con su sangre, la iglesia es de Él. Y eso es lo único que expresamos nosotros cuando decimos la iglesia de Cristo o cuando nos identificamos como miembros de la iglesia de Cristo. Individualmente, hermanos, nos debemos identificar única y exclusivamente como cristianos. Cuando las personas preguntan, eso es lo único que debemos de decir. En la Escritura vemos en Hechos capítulo 11, verso 26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y este término, hermanos, es un término que hasta la fecha utilizamos nosotros para identificarnos. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. También en Hechos 26, versículo 28, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, somos miembros de la iglesia de Cristo e individualmente decimos: somos cristianos, somos miembros de la iglesia del Señor. Cuando la gente pregunta, cuando la gente cuestiona y dice: ¿tú qué eres?, la respuesta debe de ser: yo soy cristiano, soy un miembro de la iglesia de Cristo. Así de fácil, hermanos, sencillamente esa debe de ser nuestra respuesta. Si la gente nos pregunta: ¿pero de qué clase de cristianos? ¿Sí? ¿O de qué denominación? ¿Eres tú o son ustedes? Debemos de responder: somos simplemente cristianos y no pertenecemos a ninguna denominación. Hermanos, en la Biblia no existen cristianos de diferentes sabores, cristianos de diferentes colores. No hay tal cosa como cristianos bautistas, no hay cristianos adventistas, no hay cristianos pentecostales, cristianos presbiterianos, cristianos metodistas y nada de eso, ninguna cosa por el estilo. No hay eso en la Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy en día tampoco debería de existir tal diferencia o tal distinción entre unos, entre comillas, cristianos y otros supuestamente también cristianos. Simplemente somos o no somos discípulos de Jesús, somos o no somos cristianos, pero no hay diferencia entre unos y otros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No hay cristianos de Pablo, no hay cristianos de Apolos, no hay cristianos de Cefas. Somos simplemente cristianos. No hay distinción. El Señor no quiere que haya esa clase de divisiones o diferencias o distinciones entre unos y otros. El denominacionalismo, hermanos, que existe en la actualidad no sirve para nada. El denominacionalismo no glorifica a Dios. No es el plan de Dios, no es su voluntad que exista tal distinción. Su corazón es la división. El corazón del denominacionalismo es los partidos, el espíritu divisorio. Y eso, hermanos, repito, no es el plan del Señor. Abogar por estar todos unidos, abogar por estar juntos y estar en perfecta comunión a pesar de las diferencias, a pesar de la diversidad de doctrinas que se profesan, que se practican. Hermanos, eso no es el plan de Dios.
La voluntad del Señor es que todos se conviertan en verdaderos cristianos, que todos se sometan a Cristo como cabeza, que todos estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, sin distinciones. Que todos tengamos la misma cabeza, que es Jesucristo. Ese es el plan de Dios para su iglesia, no el denominacionalismo como mucha gente defiende y aboga. Otra pregunta que a veces la gente nos hace es: ¿qué enseñan o qué enseña la iglesia de Cristo? ¿Qué enseñan ustedes? Pero en su mente, hermanos, no está la idea de qué enseñan los individuos que siguen a Cristo, que tienen a Jesús por cabeza. Ese no es el pensamiento. Más bien tienen la idea de que debe de haber una sede, ¿sí?, que esté dictando lo que las iglesias alrededor del mundo deben de estar profesando, deben de estar creyendo, deben de estar predicando, deben de estar practicando, ¿sí? Y que desde allá arriba se baje, ¿verdad?, toda esa dirección, internacionalmente hablando o por regiones o sectores. Ellos dicen a veces, las personas, la iglesia fulana enseña tal y tal cosa, practican tal y tal cosa. ¿Qué es lo que enseña la iglesia de ustedes?, dice la gente. ¿Qué es lo que enseña tu iglesia? Así piensa el mundo. Pero hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos de ayudar a las personas a entender. Esto es bien importante. Que lo que realmente importa es lo que enseña Cristo. Tenemos que hacerle ver a la gente que lo que nos debe de preocupar es lo que Jesús ha mandado. La gente no debería de enfocarse en la enseñanza de alguna organización, en la enseñanza de alguna institución, de alguna denominación, de algún credo, de alguna convención humana, sino solamente se deben de preocupar por la enseñanza de Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de poner en la mente de toda persona. El mundo está confundido. Hay un sinfín de grupos religiosos. Cada uno profesa una cosa diferente a los demás. Tienen sus propias prácticas, su propia adoración, su propia organización, su propio plan de salvación, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que enseñarle a la gente que no se trata lo que enseñe cada grupo religioso. Se trata de entender lo que enseña Cristo. Eso es lo que en realidad importa. En la primera de los Corintios, capítulo 1, verso 23, dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los corintios estaban fascinados con la sabiduría de los griegos, con su elocuencia, con su retórica, con su oratoria, y admiraban el talento de los grandes filósofos y sabios. Y esto se introdujo en la iglesia y estaba habiendo partidos y divisiones entre ellos, siguiendo a los hombres, poniendo su mirada en los predicadores en vez de Cristo. Pero dice Pablo: cuando yo fui a ustedes, yo no fui con excelencia de palabras. Yo prediqué entre ustedes a Cristo y a este crucificado. Y es precisamente lo que debemos de hacer. Nosotros como predicadores, hermanos, debemos de esforzarnos para hacer que las personas pongan su mirada en Cristo, no en nosotros. Que la gente diga: oh, qué grande es el Señor. Y no que diga: oh, qué grande es ese predicador. Nuestro enfoque siempre debe ser guiar a las personas a Cristo, enfatizar a Cristo, predicar a Cristo crucificado, la voluntad del Señor para la vida de cada persona. Y eso, hermanos, es algo que todos nosotros debemos de procurar. En Mateo 28, versículo 19, dijo el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso quiero que le enseñen a la gente. Eso quiero que enseñen a los nuevos discípulos.
todo lo que yo he mandado, no un 80%, no un 90%, todo, 100%, enseñen lo que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Hermanos, nuestro único propósito debe ser aprender lo que Cristo nos ha enseñado, vivir y ser obedientes a esa voluntad del Señor y enseñarlo también a otras personas. Nunca debemos de decir, la iglesia de Cristo enseña tal y tal, porque no es la iglesia la que hace esto. No es la iglesia la que establece lo que se va a enseñar, como lo hace el catolicismo, el mormonismo, los testigos, que desde allá, desde su sede, simplemente les dicen, esto es lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que tienes que enseñar. No. Hermanos, no es la iglesia en sí. La palabra de Dios nos ha sido revelada. La voluntad de Cristo ha sido revelada. El Espíritu Santo, hermanos, ha guiado a los apóstoles y profetas del primer siglo para dejarnos a nosotros hasta nuestros días la enseñanza de Cristo Jesús para nuestras vidas. El plan de salvación que debemos predicar a las personas. La manera de confirmar la fe de los discípulos. Y simplemente es lo que debemos nosotros hacer. El denominacionalismo, hermanos, que existe en la actualidad, no glorifica a nuestro Dios. Nosotros no debemos formar parte, siguiendo tal vez el pensamiento de las personas. Simplemente tenemos que ayudarles a entender correctamente y corregir esos pensamientos y hacerles ver exactamente que lo que debemos de creer es lo que Cristo ha enseñado. Y el día que nosotros verdaderamente nos dejemos guiar por la voluntad del Señor, entonces podemos decir, somos cristianos, verdaderos discípulos del Señor, y formamos parte de la iglesia que Cristo Jesús edificó. Hermanos, es Cristo la única fuente de autoridad y de enseñanza. No hay otra fuente. Solamente es Jesús. El Nuevo Testamento nos revela la doctrina de Cristo. El Nuevo Testamento nos revela lo que nosotros practicamos, profesamos y también enseñamos a los demás. Si nosotros, hermanos, enseñamos algo diferente a lo que Cristo nos ha mandado, entonces simplemente no debemos de ser escuchados. Si alguna persona allá afuera enseña algo que Cristo no ha revelado, esa persona no debe de ser escuchada. Porque nosotros no seguimos a los hombres, no servimos a las instituciones humanas, nosotros seguimos a Cristo Jesús. Si Cristo lo mandó, si Cristo lo ordenó, si Cristo lo enseñó, debemos nosotros aprenderlo, practicarlo y enseñarlo a los demás. Otra cuestión que a menudo la gente hace, y a veces incluso en forma de acusación, es: ¿la iglesia de Cristo es la única que va a ir al cielo? ¿Cómo es posible esto? ¿Solo los de la iglesia de Cristo serán salvos? Y digo, repito, a veces lo dicen en forma de acusación. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Eso es lo que me estás dando a entender, que nada más los que van a ese lugar llamado iglesia de Cristo se van a salvar? ¿Usted qué responde a tales personas? ¿Y qué debemos decir? Repito, la gente tiene una mentalidad denominacional y dicen, ¿cómo es posible? Si allá también hablan de Dios y acá también creen en el mismo Dios que ustedes. Nuevamente vemos que hay un malentendido, hermanos, en cuanto a la naturaleza de la iglesia. La gente no entiende el concepto correcto. La iglesia del Señor, hermanos, ha existido a través de los siglos y la gente ha distorsionado el verdadero concepto de la iglesia. No es lo que muchos piensan, lo que muchos afirman. Hermanos, cuando alguien pregunta esto, existen tres conceptos muy importantes que nosotros debemos de entender también. Tres conceptos que pueden estar en la mente de tales personas. Así que antes de dar una respuesta a los que nos preguntan esto, tenemos que estar en la misma sintonía
Porque si ellos están pensando una cosa y nosotros otra, la respuesta que vamos a dar va a estar equivocada. Y puede causar confusión y puede causar desánimo en las personas. Necesitamos saber cómo responder a los que preguntan esto. ¿Solo los de la iglesia de Cristo se van a salvar? ¿Qué hay en el pensamiento de tales personas cuando cuestionan de esta manera? Es posible, hermanos, es posible y poco probable, pero puede ser que alguien pregunte hablando de la iglesia de Cristo en un sentido universal. Si la persona está usando la frase iglesia de Cristo y diciendo solamente los de la iglesia de Cristo van a ir al cielo en un sentido universal, si ese es el pensamiento que hay en él o en ella, la respuesta, hermanos, que debemos de decir es sí, por supuesto que sí. Obviamente que sí, mis hermanos. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que todos los salvos de todos los tiempos están en la iglesia que Cristo Jesús edificó. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice así la Escritura: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puede ser alguien salvo si no ha sido añadido a la iglesia que Cristo Jesús edificó? Hermanos, la iglesia es el grupo de los salvos. Son las personas que han salido del mundo para vivir una nueva vida en Cristo. El Señor añade a tales personas que por la obediencia al Evangelio han sido perdonados de sus pecados, que han sido rescatados de la potestad de las tinieblas. Y el Señor los ha añadido a su iglesia. Por supuesto que sí. Tales personas que forman parte de la iglesia que Jesús edificó, que el Señor añadió, por supuesto que sí, son los únicos que van a ser salvos. Claro que sí. Por definición, hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando del grupo de los salvos. El Señor dijo, hermanos, o más bien el apóstol Pablo por inspiración divina, dijo en Efesios capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús es el Salvador de la iglesia. Y un día el Señor vendrá por segunda vez y entregará el reino al Padre. Si nosotros queremos ser salvos, necesitamos estar dentro de la iglesia. Sin embargo, hermanos, pienso que cuando alguna persona hace esta pregunta, la iglesia de Cristo son los únicos que van a ir al cielo, no hace esa pregunta considerando en su mente el concepto de la iglesia de Cristo en un sentido universal. Pensando, la iglesia es el grupo de los salvos, los que han salido del mundo, los que han sido perdonados por la sangre de Cristo, los que han sido añadidos a la iglesia. No. Es como preguntar, ¿solamente los salvos van a ser salvos? Pues es absurdo. Generalmente cuando la gente pregunta, no lo hace con este concepto de la iglesia de Cristo Jesús. En esta iglesia, hermanos, universalmente hablando, no hay maldad alguna. En esta iglesia, hablando en un sentido universal, no está ninguna persona que no sea obediente a la voluntad de Dios. La iglesia en un sentido universal está compuesta solamente de personas salvas. Y quien se encarga de cuidar la pureza de la iglesia en un sentido universal no somos nosotros, es Cristo Jesús. Y cuando alguien no merece estar en ese grupo de personas salvas, el Señor simplemente lo quita. Pero esa iglesia, hermanos, es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Solamente la iglesia universal está compuesta por personas salvas, no personas medias salvas, no. Todos absolutamente son personas que están en comunión perfecta con el Señor. Así que, repito, nadie que cuestione, o muy raras veces, salvo alguna excepción por ahí, puede estar pensando
en una iglesia así? Tal vez algunas personas cuestionan en un sentido de la iglesia local. Puede ser que estén refiriendo a la congregación en particular de aquella persona que le está hablando el evangelio, que lo está invitando a la iglesia. Y le dice, ¿solamente los de la iglesia de Cristo van a ser salvos? ¿Solamente ellos van a ir al cielo? Puede ser que así estén cuestionando, preguntando, ¿solamente los miembros de esa congregación ahí en Flower Mound van a ir al cielo? ¿Nada más ellos? Hermanos, si en ese sentido la gente está pensando, si en esa manera nos están cuestionando, teniendo ellos en su corazón la idea de la iglesia local que se reúne en un lugar en particular, de acuerdo a la Escritura, la respuesta que le debemos de decir es no. ¿Solamente los miembros de esa congregación van a ir al cielo? No. No. No solamente ellos. ¿Solamente ellos van a ser salvos? No. No solamente ellos van a ser salvos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que hay cristianos fieles. No solamente en esta iglesia local, aquí en Flower Mound. Hay hermanos fieles en otras partes también. En otros pueblos, en otras ciudades, en otros países alrededor del mundo. Hermanos que han obedecido el evangelio verdadero de Cristo. Hermanos que perseveran fielmente en la doctrina del Señor. Hermanos que trabajan diligentemente por llevar a cabo la obra de la iglesia. Sí. Tal vez muchos de ellos son desconocidos para nosotros. Ni siquiera sabemos su nombre. A lo mejor jamás los hemos visto. Pero podemos tener la seguridad que fuera de estas 4 paredes hay hermanos fieles también en otros lugares que sirven al Señor. No solamente aquí en Flower Mound. La Biblia habla de los cristianos en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica, que lógicamente no fueron miembros de esa congregación, pero hermanos que también formaban parte de la iglesia en un sentido universal y que también eran hermanos que sin lugar a dudas iban a ir al cielo con el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y así, hermanos, de la misma manera, yo les aseguro que en muchos lugares y en muchos rincones de este mundo hay hermanos fieles, cuyos nombres también están inscritos en el libro de la vida. Así que si la gente dice, nada más ustedes van a ir al cielo, no nada más nosotros. Hay muchos hermanos más que también forman parte de la iglesia que Jesús edificó y que también ellos van a ser salvos. Pero además, existe la posibilidad de que miembros de esta congregación local, hermanos, no vayan a ir al cielo. No lo estoy afirmando, estoy diciendo que hay la posibilidad. Si la gente pregunta, ¿nada más ustedes van al cielo? Hermanos, esta es otra razón para decir no. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí en esta congregación, en esta iglesia de Cristo, allí en Corinto, había allí un hermano perseverando en la fornicación, que dormía todos los días con la mujer de su padre. Y la iglesia sabía y no hacía nada, estaban envanecidos. Y el apóstol Pablo está indignado con la iglesia, con los hermanos. Y les reprende duramente a través de esta carta. Este fornicario, hermanos, tenía comunión con la iglesia local, pero Dios no tenía comunión con él. Y el tal tenía que ser quitado. Y Pablo les da instrucciones de lo que ellos deberían de hacer. Él vivía practicando un terrible pecado. Y mientras él se mantuviera así,
en esa condición, en esa práctica constante del pecado, él no podía ser salvo. No podía. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí vemos otro caso, hermano, similar. Había muchos que fueron parte de esta iglesia local en Sardis, pero no todos estaban en comunión con Dios. Y si morían así o venía Cristo, no todos iban a ser salvos de los que estaban allí en Sardis. Solamente había unos pocos que eran dignos de andar con Cristo y de estar con Cristo eternamente. Entonces existe la posibilidad también de que en alguna iglesia local haya miembros que no vayan a ser salvos. Por lo tanto, hermanos, si alguien pregunta si creemos que el simple hecho de estar unidos a una iglesia local va a ser suficiente para que vayamos a ser salvos, la respuesta es no. Hermanos, eso no nos hace salvos. El tener membresía en una iglesia local por sí solo no es suficiente. El que estemos unidos con una congregación no es garantía. No lo es. La salvación, hermanos, está determinada por nuestra comunión con Cristo, no solamente por nuestra comunión con una iglesia local. Puede ser, hermanos, que aquí todos nosotros tengamos comunión y convivencia también, y que estemos juntos. Pero puede ser que haya alguien que no tenga esa comunión con Cristo. El que pesa los corazones es el Señor. El que conoce, hermanos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. El que conoce nuestras acciones, nuestras palabras. El que sabe todo a la perfección de nosotros es Dios. Si usted está en comunión con Él, en comunión con Cristo, usted puede tener la certeza de que usted será salvo. De hecho, hermanos, en el cielo no va a haber personas perfectas. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Pero en el cielo solamente va a haber personas perdonadas. Personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Personas, hermanos, que se han humillado ante el Señor, que han reconocido sus errores, que han buscado el perdón de Dios de la manera que la Escritura nos enseña. Solamente personas perdonadas. Nadie es lo suficientemente justo y perfecto para decir: yo voy a ir al cielo porque lo merezco. Nadie en absoluto. Puede ser que alguien pregunte en un sentido local, pero lo más seguro, hermanos, la gran mayoría de las personas que preguntan, si nosotros afirmamos que los únicos salvos van a ser los de la iglesia de Cristo, lo preguntan teniendo en su mente un sentido denominacional de la iglesia que Cristo Jesús edificó. Lo que estas personas están preguntando es si creemos que las únicas personas que se salvarán son aquellas que asisten a lugares que se hacen llamar iglesias de Cristo. Ese es el pensamiento de la gran mayoría de las personas. Si solamente ese conglomerado de iglesias alrededor del mundo van a ser salvos. Hermanos, este es un concepto con el cual debemos luchar cada día. Y tenemos que explicar a las personas, tenemos que aclarar sus pensamientos. La iglesia del Señor no está compuesta por iglesias locales. La iglesia del Señor está compuesta de personas salvas. Individuos
Cuando alguien nos pregunta en ese sentido, hermanos, debemos tener cuidado la manera en la cual nosotros les respondemos. Si la gente tiene en su mente este pensamiento denominacional, como si la Iglesia de Cristo fuera un conglomerado de congregaciones alrededor del mundo, hermanos, si alguien simplemente nos pregunta así, debemos de decir que sí. Si decimos que sí, podemos estar perpetuando ese concepto denominacional. Si nosotros decimos que sí, solamente ese conglomerado de iglesias va a ser salvos, entonces, hermanos, estamos dando la razón a tales personas y diciendo que sí, la iglesia del Señor consiste, ¿verdad?, en una organización internacional compuesta de congregaciones. Y eso es un error. Y si les contestamos que no, hermanos, entonces corremos el riesgo de que las personas piensen, pues que en cualquier denominación pueden ser salvas. Si usted dice, no tiene que ser de la iglesia de Cristo para ser salvo, entonces decir, bueno, yo estoy bien acá con los bautistas, estoy bien acá con los apostólicos, estoy bien acá. O cualquier lugar es igual. Al cabo que no solamente los de la iglesia de Cristo se van a salvar. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, cuál es el pensamiento de las personas cuando nos cuestionan de esta manera. Porque repito, la gran mayoría piensa en un sentido denominacional. ¿Qué corresponde contestar? ¿Sí o no? A veces nosotros mismos, hermanos, nos metemos en dificultades, en desafíos, cuando contestamos de una manera o de otra. ¿Cuál sería la forma más adecuada en este caso en particular? Debemos de decir, hermanos, a las personas que solamente aquellos que han obedecido los mandamientos de Cristo serán salvos. Ahí no hay error, ahí no hay confusión, ahí no hay, hermanos, objeción de nadie. Solamente los que han obedecido los mandamientos de Cristo Jesús serán salvos. Él ha dejado el plan de salvación. Él ha dejado un mensaje de salvación para cada persona. El Evangelio, hermanos, consiste en hechos que creer, mandamientos que obedecer, promesas que disfrutar. Cuando nosotros creemos, tenemos la fe correcta, porque no se trata de creer por creer. La gente dice, no importa lo que creas, con que seas sincero, eso es suficiente, sin importar que sea la fe que profeses. Eso es mentira del diablo. Hay cosas particulares que nosotros debemos de creer cuando obedecemos el Evangelio. Hay mandamientos específicos que el Señor ha mandado para que las personas puedan ser salvas de sus pecados y puedan entrar al reino de Cristo. Hay mandamientos que el Señor ha ordenado para vivir la vida cristiana. Y hay una esperanza, hermanos, que nosotros tenemos, que por el Evangelio nos ha sido dada. Aquellos que se han obedecido los mandamientos de Cristo serán salvos, claro que sí. Solo aquellos que estén en comunión con Cristo y no en comunión con el mundo serán salvos. Por supuesto que sí. Solo aquellos que perseveren en la doctrina verdadera del Evangelio van a llegar al cielo, sí. Y en eso debemos centralizar la mente de las personas. Que ellos traten de ser individuos, hombres y mujeres que obedezcan al pie de la letra los mandamientos de Cristo. Que ellos estén en perfecta comunión con el Señor. Que perseveren en la doctrina verdadera para poder llegar al cielo. Y tratar de quitar su mente de ese concepto denominacional de la iglesia y trasladarla a Cristo Jesús. Que pongan sus ojos en Cristo. Que traten de aprender la enseñanza de Cristo. Que traten de obedecer los mandamientos de Cristo y perseverar en la fe de Jesucristo. Y cuando las personas hacen eso, son añadidos a la iglesia y están dentro del grupo de los salvos. Y eso debe de ser, hermanos, lo que nosotros debemos procurar con toda persona. El simple hecho de ser hombres religiosos, mujeres religiosas, eso no va a salvar a nadie.
Dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les responderé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero eran religiosos, creían en Dios, tenían a Jesús por Señor. Sí, el Señor los desconoce. Ser religiosos, hermanos, no es garantía de nada. Si perseveramos fielmente en las cosas que el Señor ha mandado, si nos asociamos con personas que forman una iglesia local con las mismas características de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros de que estamos en la iglesia que Cristo Jesús edificó y que al final vamos a ser salvos eternamente. Hemos sido salvos de nuestros pecados, pero si perseveramos fielmente, si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, si formamos parte de la iglesia local y somos responsables en ella de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, nos podemos tener la seguridad que vamos por el camino correcto, y cuando el Señor así lo decida, hermanos, estaremos para siempre con Él. Y eso es, hermanos, básicamente lo que debemos nosotros de enseñar y de creer, y lo que debemos poner en la mente, en el corazón de toda persona. Así que, hermanos, la iglesia que Cristo Jesús edificó no tiene un carácter denominacional. La iglesia que Cristo Jesús edificó, hermanos, tal cual se explica en el Nuevo Testamento, es un grupo de personas que han sido salvas. La única organización que la iglesia tiene es la organización en un sentido local, iglesias autónomas, independientes, con su propio cuerpo de gobierno, compuesto por ancianos, diáconos que sirven, evangelistas que enseñan, y eso es lo único que encontramos, el único modelo. Quisiéramos que todas las personas entendieran esto, que todas las personas formaran parte de esta iglesia que Jesús edificó. En esta mañana queremos invitar a nuestros amigos visitantes, a nuestros jóvenes, a los que no han obedecido aún el Evangelio, a los que no forman parte de esta iglesia que Jesús edificó, a que lo hagan, vengan a Cristo. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es igual a Dios, de la misma naturaleza, de la misma esencia del Padre Celestial? Ojalá que sí. Pero si usted lo cree, no se conforme con un simple conocimiento de esto. Confiese su fe en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Si usted mentía, ya no mienta más. Si usted maldecía, ya no maldiga más. Si usted era un borracho, ya no practique más el pecado. Arrepiéntase y deje esa vida mundana. Entregue su vida a Cristo Jesús y sea bautizado, para que en el bautismo sea sepultado juntamente con Cristo y la sangre de Cristo le pueda lavar de todo pecado, de toda maldad. Y una vez bautizado, persevere en la fe de Jesucristo juntamente con la iglesia en este lugar. Sea fiel a Dios todos los días, para que un día usted pueda estar en el cielo con el Señor. Gracias por su atención.